El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy la liturgia de la palabra nos puede dar esa continuación de lo que ya veíamos en días pasados, pero también esta conexión con la primera lectura. La primera lectura nos empieza a hablar precisamente de Caín y Abel, las ofrendas que da Caín, las ofrendas que da Abel. ¿Y en dónde reside el sentido de que el Señor acepte o no acepte la ofrenda? Y no es en la ofrenda por sí misma, sino es en la intención o en el corazón del que lo ofrece. Y es así que podríamos escuchar en días pasados en el Evangelio que decía: nada de lo que entra fuera del hombre lo mancha. Lo que mancha al hombre es lo que sale de su corazón, porque ahí están las intenciones malas. Entonces, el sentido de cómo estamos ofreciendo a Dios nuestros dolores, nuestra ofrenda, nuestras enfermedades, nuestros problemas, es cómo van a ser aceptadas por Dios. Porque muchas veces nosotros podemos caer en un fariseísmo, hacer ofrendas por el simple hecho de que los demás nos vean. Y ya veíamos, veremos más adelante más bien, cómo en el pasaje de la viuda que echa sus 2 moneditas de muy poco valor, dice el Señor: esa mujer en toda su pobreza ha dado más que todos los que han dado, porque en su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Y es así que podemos descubrir que también en los cantos de ofertorio podemos encontrar algunos que se han escrito y ahora se han retirado porque no tienen sentido. Por ejemplo, ese canto que dice: no tengo nada que ofrecerte, no encuentro en mí que presentar, estoy con las manos vacías, Señor, y tú me las vas a llenar. ¿Por qué no es litúrgico? Porque podemos ver que cuando dice el Salmo: no tengo nada que ofrecerte, mas me has dado un cuerpo, por eso te digo, aquí estoy. Entonces no es de que no tengamos, sino la intención es: pues no encuentro nada que darte, pero tampoco me quiero dar a ti. Entonces no hay una confianza en Dios. Y es aquí donde podemos encontrar otro canto, creo que es del padre Cesario Garabay, no estoy muy seguro, que es precisamente hablando de 2 milagros que se dan. La conversión del agua en vino en las bodas de Caná, como la multiplicación de los panes. Y es muy simple: un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Se me fue ahorita cómo continúa. Pero es colmaste hasta el borde del vino, mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. Y el corito es lo que realmente tiene el sentido. Que es precisamente: es muy poco, Señor, lo que vengo a ofrecer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo pedazos de pan. Y el Señor es el que se encarga de hacer lo demás. Pero tenemos que tener esta actitud,
Por eso es de que la ofrenda de Caín no es aceptada, porque ya estaba morando el mal en él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor no acepta su ofrenda, ¿qué está pensando? Ahorita me voy a echar a mi hermano para que el Señor reciba mi ofrenda. Y es ahí donde tenemos que descubrir cómo también actuamos nosotros ante los demás. El Papa decía en su homilía, precisamente, pues haciendo una conexión con el capítulo 25 de San Mateo, el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me hospedaste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Y realmente podríamos preguntarnos, ¿está sucediendo? ¿Realmente nos preocupamos por aquellos que más nos necesitan? ¿O estamos preocupándonos por nosotros? Estamos viendo solamente lo que yo quiero, que esa es la actitud de Caín. Yo estoy viendo por mí, no estoy viendo por los demás. Y es la actitud que tienen también los fariseos. ¿Por qué? Porque como este hombre que viene y dice que no hay que fijarnos solamente en los ritos, sino hay que fijarnos en la forma en cómo nos damos a Dios, va a venir a quitarnos. Y así podemos ver todas las escenas que es confrontación de Jesús con los fariseos. Es con lo que inicia. Se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y aquí viene el punto, no vienen a dialogar, vienen a discutir. Y es precisamente el punto, porque cuando uno dialoga está abierto al otro, cuando uno discute quiere imponerse sobre el otro. Y piden y exigen una señal. Y Jesús en este pasaje en los sinópticos es un poco más interesante, porque en este pasaje dice, no se les va a dar ninguna señal. En los sinópticos dice, más que la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del cetáceo, así también el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra. Y es que muchas veces nosotros basamos nuestra fe en las señales. Y aquí pues hay grupos en la iglesia que se fijan mucho en el sentimentalismo, en las señales. Y hasta se llega a decir, ay, es que este fue un buen retiro porque todos lloraron. Ay, no, en este no lloraron nadie, este no fue buen retiro. ¿En qué nos fijamos para decir si fue bueno o malo? En lo que vemos. Y el Señor actúa en lo invisible. Y podríamos decir, ¿cuántos de nosotros alcanzamos a descubrir, alcanzamos a percibir todas las señales que nos da el Señor día a día para demostrarnos que existe, que nos da su amor? Simplemente, ¿cuántos son capaces de disfrutar un amanecer? ¿Cuántos son capaces de, ahorita que en nuestra región pues está lloviendo, pues está muy verdecita? Y hay unas pequeñas florecitas que es la mostaza silvestre, esas florecillas amarillas que se ven ahorita por todos lados. ¿Quién es capaz de ver la grandeza de Dios en esas florecitas? Que ahorita están muy verdes y muy amarillitas. Dejen que pasen unos meses y los cerros estarán cafés. Habrá muy poco verdor. Simplemente el Cerro Colorado ahorita es el Cerro Verde, pero ya después se transformará nuevamente en el Cerro Colorado. Y es porque ahí nos demuestra el Señor. Porque ya veremos cuando entremos en el tiempo de la Cuaresma, primer domingo del tiempo de Cuaresma, Evangelio, las tentaciones de Jesús en el desierto. Y una de las tentaciones va en el qué tanto confiamos o qué tanto no confiamos en el Señor. Que le pedimos pruebas. ¿En qué tentación estará esto demostrado?
Ah, si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde aquí porque Dios ha dicho. Los ángeles te protegerán y tu pie no tropezará en piedra alguna. Y hay veces que estamos precisamente en ese pedirle señales al Señor. Uno de los testimonios así un poco más conocidos, pues es de un actor mexicano que dejó el mundo de la actuación por irse de franciscano. Y ni siquiera se hizo franciscano en México porque decía que su fama lo podría distraer. Se fue al Perú. Y pues resulta que este fraile, pues ya era tiempo de que se ordenara diácono. Y él estaba así como que, ¿me ordeno, no me ordeno? Señor, ¿realmente me quieres para sacerdote? ¿No me quieres para sacerdote? Mira, Señor, pues tú dame una señal. Quiero recibir una rosa roja y un clavel blanco. Y así lo dejó. Y pues resulta que unos días después, resultó que era 15 de septiembre. Y pues un hermano ahí de su comunidad agarra y llega: Fray José, mire, sé que en su país hoy están celebrando la independencia. Le regalo este ramito de flores con los colores de su bandera para que se acuerde de su patria. Y oh sorpresa, unas rosas rojas, unos claveles blancos y de esas ramitas verdes que se le ponen a los arreglos. Y a veces el Señor accede a nuestros caprichos de pedirle señales y las está dando. Aunque no tendría que darlas, por eso es menester que nosotros aprendamos a descubrir al Señor. Y el Señor se demuestra en lo pequeño, en lo insignificante, en aquello que pues parece que no sirve de nada. Por eso hay un canto que dice: ¿qué tendrá lo pequeño que a Dios tanto agrada? Gotitas forman los mares. Y es cierto. O ese canto pues que se puede utilizar tanto de ofertorio como de comunión. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero eso no es lo importante, sino como notas que tejen un cantar, como granos que han hecho el mismo pan, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Pero tengo que desaparecer yo para formar el cuerpo de Cristo. Y esto no es nada nuevo. Ya San Juan Bautista lo decía: conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Y hoy el mundo, ¿a qué es lo que nos invita? No, tú tienes que ser, tú tienes que presenciar, tú tienes que figurar. Y es donde muchas veces nos perdemos, porque ya no veo lo que el Señor quiere de mí, sino yo veo lo que yo quiero de Dios. Y entonces podemos transformar a Dios en un Dios maguito, que tenemos una necesidad, tenemos un problema y queremos que mueva su varita mágica para que nos resuelva el problema. O vemos a un Dios, pues bueno, no sé si ponerle marca o no ponerle marca, pero creo que pues voy a ponerle marca para que entiendan. Convertimos a Dios en un Dios oxo. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos algo pero no queremos ir al supermercado, pues vamos, ahora sí que ya por todos lados hay oxos, o pónganle la tienda de conveniencia de su ciudad. Y entonces necesito algo, voy al Oxxo. No necesito nada, ¿quién se va a acordar de la tienda de conveniencia? Y muchas veces actuamos así con Dios. Ay, Señor, mire, es que tengo este problema, resuélvemelo. Y cuando no tenemos problema, pues bien, gracias Dios.
Entonces, ¿confiamos o no confiamos? ¿Estamos buscando hacer el bien o estamos buscando nuestro bien? Es lo que los fariseos no entendieron. Ellos querían pues figurear, querían tener los puestos de honor, querían que los reconocieran, querían aplausos, querían, en otras palabras, querían los reflectores. Y el Señor decía, no es el camino, sino es el camino de la entrega del servicio. Por eso una de las frases que más va a repetir el Señor en el Evangelio va a ser la renuncia, el servicio y la cruz. Porque tenemos que renunciar a lo que yo quiero, renunciar a lo que me gusta para hacer lo que Dios quiere, que esa es la cruz. Para que entonces sí pueda disfrutar y llegar a la felicidad. Que es lo que el día de ayer, quinto domingo ordinario, nos decía. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran, porque reirán. Y San Lucas lo pone un poco más así en un contexto muy social. Pero ¿qué es lo que nos quería enseñar? Pues de que no tenemos que depender, porque si fuéramos así literal, ¡ay, los ricos ya están condenados! Pues no. Jesús tenía sus amigos ricos, Lázaro, Mateo, que era una persona rica. El mismo Señor, pues no nos lo dice el Evangelio, posiblemente no era rico, pero pues simplemente tendríamos que ver el Evangelio que dice que cuando lo llevan a crucificar, pues se repartieron todo menos la túnica, porque era hecha de una sola pieza, muy rica para cortarla. Entonces pues esa se la echaron a suertes y el que le tocó se la llevó. Porque el Señor pues no era ahora sí que, como a veces lo tratamos, un limosnero, un pordiosero. ¿Y cómo lo tratamos? Simplemente, ¿cómo le llamamos al momento de las ofrendas cuando pasa la canastita? Ahí viene la limosna. O a veces también todavía esa costumbre de que si le van a dar algo al sacerdote, ¡ay, padre, mire su limosnita! Entonces tratamos a Dios como un limosnero. Y es así que podemos ver en pequeñas acciones cómo realmente tenemos la figura del Señor. ¿Cuántos pues van a misa, sobre todo los domingos, y llegan para el Evangelio y ya están como el borrachito que va con el padrecito? Padre, llegué al Evangelio, ¿me vale la misa? Sí, mijo, te vale la misa. Y todavía se enojan, ¡ay, es que las misas son bien largas, 1 hora! ¡Ay, no! Pero nos podemos quedar sentados viendo una película que dura 2 horas, podemos quedarnos sentados viendo una telenovela que también dura 1 hora, podemos quedarnos sentados viendo un partido de fútbol que ya con el medio tiempo y todo también son 2 horas y ahí no nos quejamos. O otra acción, ¡ay, es que no sé nada de la iglesia y es que nadie nos enseña de esto! Pero tenemos tiempo para el Facebook. Y no tenemos tiempo para ver, a ver qué dijo hoy el Papa, a ver si me sé los 10 mandamientos. Nada más falta que le pongan ahí en su buscador y pónganle los 10 mandamientos y les van a dar los 10 mandamientos. Homilía del Papa en Santa Marta y les va a dar la homilía del Papa en Santa Marta. Inclusive en algunas diócesis que tienen también la homilía del señor obispo de tal diócesis del domingo, y ahí va a estar la homilía del señor obispo. O el catecismo, es que no sabemos nada y nadie nos enseña.
El catecismo de la Iglesia Católica está gratuito para que lo consulten, lo puedan descargar, lo lleven en sus tablets, en sus teléfonos. También pueden encontrar el derecho canónico, también pueden encontrar el Concilio Vaticano II, también pueden encontrar 20,000 documentos. Entonces, no es de que, no hay, es que no nos enseña nada, es de que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque lo que es religión y lo que es fe, pues le ponemos sus cruces y fuchi, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿verdad? Pero el Facebook y el YouTube y todas esas plataformas, esas sí nos podemos pasar horas y horas. Simplemente nada más con que vean un tema y se van los videos y podemos perder ahí quién sabe cuánto tiempo. Entonces, realmente es porque estamos pidiendo señales, estamos pidiendo que nos den, ahora sí que como dice el dicho, todo peladito y a la boca, o también nosotros nos queremos esforzar. Por eso hay una frase del Señor que dice, el reino de los cielos es de los esforzados. Porque estamos luchando realmente por conocer, por vivir. Y a veces vamos a fallar muchas veces, claro que sí. El mismo San Pablo lo dice y es el gran San Pablo. Muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pero para eso es el sacramento de la confesión. Y dice, y si pecamos, abogado tenemos, el Espíritu Santo que Dios ha dado para la salvación de los que creen. Y entonces, luchar por no volver a pecar. Porque a veces somos muy cómodos. Al cabo luego me confieso. Al cabo lo hago. Y abusamos de la misericordia de Dios. Y por eso San Pablo va a decir, cuando se está despidiendo de su amigo Timoteo, he luchado el buen combate, he corrido hasta la meta. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Esa es la señal que el Señor nos da. La cruz. Esa es la única que nos puede ofrecer. ¿Y por qué nos ofrece la cruz? Porque después de que pase los 3 días en el seno de la tierra, como Jonás, resucita. Y así también nosotros, como dice ese dicho, y después de la tormenta, sale el sol. Si confiamos en el Señor, podemos estar sufriendo. San Pablo y lo dice en sus cartas, San Pedro también lo dice en sus cartas. San Pablo en la carta a los Filipenses, San Pedro en su primera carta. Hermanos, estén alegres, se los repito, estén alegres, aunque de momento tengamos que sufrir un poco, porque la recompensa será grande en el cielo. Pero la pregunta es, ¿cuántos creemos en el cielo? ¿Cuántos nos estamos preparando a la vida eterna? Porque entonces, si no creemos realmente en el cielo, si no confiamos en las palabras del Señor, entonces sí, es cuando vamos a buscar señales, es cuando vamos a buscar placeres, es cuando vamos a buscar llenar esos vacíos. Y el único que los puede llenar es Dios. Por eso, pidamos el día de hoy al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder vivir en esa confianza con Dios, de poder vivir siempre descubriendo las pequeñas señales que Dios nos da día a día para que confiemos en Él. Así como la Virgen María, que todo lo veía, lo escuchaba y lo guardaba en su corazón y lo llevaba a la práctica, también nosotros,
como María Santísima, busquemos las señales que Dios nos da, para que meditándolas en el corazón las pongamos en práctica. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.